Conectados. Tengo miedo. ¿Qué es eso? Un poco de miedo tengo. Casa. Teléfono. Comentarios. Participen. Más 569-5771-8875. Esta era la interferencia que tuvimos en el capítulo anterior. Pero mira, yo creo que esto que estamos haciendo en este instante, esta brutalidad que estamos haciendo, tiene que ver con la mirada del ser humano común y correcto, como son ustedes o nosotros, respecto a la posibilidad de que extraterrestres hayan estado, estén o estarán en el planeta Tierra. Uno dice, ¿serán parecidos? No creo que sean tan feos. Estamos aquí. Estamos entre ustedes. ¿Habrán visitado la Tierra estos extraterrestres? Don Diego Castro, ¿cómo le va, señor? Hola, ¿qué Gran tal? investigador de sucesos de este tipo de sucesos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Diego, ¿y tú? Aquí disfrutando al ET. No, si para personajes tenemos, pero... Oye, digo una cosa, ET es único, ¿eh? No hay más. Único. Este no es. Este es único. No, aparte que es uno de los pocos extraterrestres tiernos, buena onda, que nos ha entregado Hollywood, Sí, tío, ¿no? es cierto. Es uno de los pocos. Porque en general son siempre situaciones agresivos de y que vienen a invadir, Sí. ir a guerra, pero es verdad, de los pocos la guerra de los extraterrestres. mundos, ¿no? Sí, también. Claro. Él, de los más tiernos, Alf también es muy simpático. Yo amo a Alf. Qué Lo manera de amo. reírme con Alf. Me encanta, Es sí, muy cuando bueno. lo repites yo lo sigo viendo porque me parece uno de los extraterrestres también más queribles. Sí. Alf es lo máximo. Es muy Pero bueno. es verdad esto de que estamos hablando de que extraterrestres habrían visitado la Tierra. ¿Estas son las novedades que tenemos? Diego? ¿Perdón? En el mundo ovni. Claro. Es que, bueno, de la última esquina han habido hartas novedades, la verdad. Respondiendo lo que pregunta Jimena, creo que sí, que siempre hemos estado conectados a todo esto, Sí. como el programa, con otros seres, ¿no? Ya. Pero eso yo creo que se va a entender más adelante. Y me llama también la atención de que las cosas que hemos hablado acá, la otra vez estaba pensando, siempre han sido cosas que han sucedido en el momento. Sí. Nunca hemos hablado de la historia, No. de avistamiento, Siempre de lo que está pasando. de lo que justo está en ese pasando momento. ahora. Es interesante porque hay mucho material también para hablar de la historia. Diego, perdón, a mí me gustaría, porque cualquier programa en vivo como este, en directo, hay gente que dice, "Oye, ¿y este señor? Sería bueno que la gente conociera, por ejemplo, tú tienes una profesión. ¿Tú Sí, eres? soy psicólogo Psicólogo. clínico de adulto, principalmente. Pero eres un estudioso Sí. de este mundo, ¿no? Sí. Del mundo ovni, extraterrestre, etc. Esa es como tu pasión. Sí, es que creo que está muy conectada la psicología con el tema extraterrestre, ¿eh? Porque al fin y al cabo la psicología, ¿qué es? Es una forma de entender al otro y también entenderte a ti mismo. Es un cuestionarse lo que uno hace, lo que uno siente, lo que uno piensa. Y creo que el tema de extraterrestres, si estamos solos en este mundo, también es una pregunta que viene de la antigüedad, desde los griegos y antes, ¿no? Siempre ha estado la pregunta como existencial, ¿no? Si somos lo único. Ahora, lo que hace que esa pregunta también ha sido combatida por ciertas creencias, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que un astrónomo en el 1500 alrededor, que se llamaba Giordano Bruno, Ya. que fue quemado vivo por proponer la idea de que existieran entidades extraterrestres. Entonces, no es algo menor. Han habido sucesos de ese tipo en relación a este tema. Entonces, ahora que el hecho de que estemos hablándolo es un gran avance, digamos. Dijiste que estábamos aquí siempre que hemos tenido oportunidad hablamos de lo que está sucediendo y me gustaría saber quién es Carnell y porque hace poco hizo algunas declaraciones, pero ¿cuál es tu... Sí, Carnell, mira, la verdad, él, bueno, es un ex coronel retirado de Estados Unidos. Ya. Es una persona brillante. Estuve viendo esta declaración que sucede, que la están mostrando ahora, que es la SALT Conference en Nueva York. Esta conferencia SALT lo que hace es muestra como distintas personas que han estado relacionadas a la industria tecnológica y busca también inversionistas, ¿no? Y él aparece
en esto y le hacen esta pregunta, ¿no? De que le dice la pregunta de $1.000.000, si existen especies extraterrestres más inteligentes que nosotros que hayan estado acá, y él dice que no tiene dudas de ello. ¿Ya? ¿Y quién es él? Él es una persona que ha trabajado en la industria militar estadounidense, es decir, en Lockheed Martin, en Wright-Patterson, que han sido lugares donde se sabe que dijo David Grush, esta persona que declaró en el Congreso estadounidense, dijo que estaban estas naves, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Carnell era el jefe de David Grush y él ha trabajado en estas empresas, ha trabajado dentro del Pentágono. Es una persona que además hizo un sistema computacional de integrar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con inteligencia artificial. Así estamos hablando que es es uno de los más distinguidos coroneles que ha habido en la historia de Estados Unidos. Sí, realmente brillante. Y acá yo estoy dando el 10% del currículum porque en esta conferencia lo que él hace los primeros 2 minutos es decir un poco qué es lo que ha hecho. Tiene, si no me equivoco, 3 carreras: ingeniero eléctrico, mecánico, estratégico. Tiene una cantidad de cosas que yo te lo juro que antes de venir para acá me compliqué porque dije, ¿cómo lo voy a presentar de forma resumida? En el fondo, en Argentina también le dicen, no es un chanta, ¿no? No es un chanta. Eso es una persona muy Es que es el polo opuesto. Él es realmente el polo opuesto en chanta. Yo he escuchado muchas veces miembros del ejército, algunos de ellos que trabajaron o trabajan en el interior del Pentágono. Uno dice, el Pentágono, se imagina que ahí pasa muchas de las cosas que impactan al mundo. Y como que surgen de ahí esta posibilidad de que sí extraterrestres hayan visitado la Tierra, de que sí se hayan, no sé si capturado o llegado en algunos lugares, etcétera. Había como un acuerdo de silencio absoluto entre las cúpulas, digo, y de repente aquí hay algunos que saltaron ese silencio de las cúpulas. Exacto, sí, hay divisiones dentro del mismo Pentágono y hay un grupo de personas que sabe esto hace mucho tiempo y que quiere revelarlo, y como hay otras que no quieren que se revele. Es el gran tema que se está viendo ahora y que está sucediendo. Estamos viviendo ese momento. Pero estas revelaciones que han hecho hablan de que sí ha habido contacto entre seres extraterrestres y con humanos. Sí. ¿Y cuándo fue que se planteó esto? ¿Hay pruebas? ¿Cómo habrían sido estos contactos? Sí, es que justamente respecto a las pruebas es lo que se está debatiendo hoy en día entre el Congreso de Estados Unidos y el Pentágono, en que se hizo esta ley que hablábamos, la ley Schumer, en que le dan plazo hasta el 20 de octubre a toda la agencia de inteligencia militar de Estados Unidos de este año y a toda la industria militar, porque esto está conectado con la industria. No se olviden que el Pentágono recibió este año $803 mil millones, que es un poco el doble de la fortuna de Elon Musk. Toda esa plata va hacia el Pentágono y a la industria militar. Entonces, lo interesante de Carnell es que él ha estado en ambos lados. Él ha estado trabajando tanto en el Pentágono como en la industria militar. Conoce de los dos puntos. Conoce de los dos lados y además es una persona brillante porque metió la inteligencia artificial para generar un sistema articulado entre todas las fuerzas de Estados Unidos, entre la naval, la fuerza aérea, etcétera. Y además hay algo muy importante que decir, porque mucha gente dice, bueno, pero es que esto es solamente Estados Unidos, que Estados Unidos... Sí, es verdad, ¿no? Era la pregunta que te iba a hacer yo, y los chinos y los rusos y los japoneses no tendrán... Exacto, pero creo que sí, que hay información respecto a eso. Ahora, lamentablemente, yo no sé chino, porque sí podría haber cosas más en China, pero bueno, aparte es un país que está muy cerrado, ¿no? Comunicacionalmente, es distinto. Pero lo que dice esta persona, y que es cierto, es que han habido personas de distinta época, de cargos muy altos, diciendo exactamente lo que dijo él. El 2005, Paul Hellyer, ministro de Defensa de 2 gobiernos de Canadá, dice que Estados Unidos y otros gobiernos tienen contacto con especies extraterrestres. Después está Amir Eshed, el 2020, 15 años después, quien fue el director por 30 años de las fuerzas espaciales israelitas. Dice que Estados Unidos y otros gobiernos tienen contacto con especies extraterrestres. E incluso Donald Trump sabía de esto, pero no tenía autorización para hablar.
Y después, esta persona, que es otro, diría, personaje potente y de Estados Unidos, dice exactamente lo mismo. David Grush, el que declaró en el Pentágono, en el Congreso, que él tenía como esta conexión directa al presidente. Él era como, agarraba todo el material del Pentágono y él se lo informaba al presidente. Dice exactamente lo mismo. Entonces acá hay distintas fuentes de información de distintas épocas, distintos países que repiten el mismo patrón. Creo que hoy día hablaba un importante personaje de Estados Unidos de materia económica, y lo que iba a decir, conversé con alguien que le gusta el mundo de la economía, de que iba a impactar en las alzas de las divisas, o la baja, o el impacto de que suba el cobre, y que China no sé. O sea, desde el punto de vista económico, cuando pasan cosas muy especiales, el mundo entero se revoluciona. Se revoluciona. De pronto, Corea del Norte mandó un nuevo misil y todo el mundo está preocupado de eso. Y así en otras temáticas. Me da la impresión que con esto, no sé si es porque vivimos muy alejados, como Latinoamérica o en Sudamérica, siento que hay menos impacto. O sea, si no vienes tú acá, muchos no nos enteramos de esto que estamos hablando. No tenemos ese tipo de información. La pregunta es, ¿por qué guardar este silencio? ¿Por qué tiene menos impacto en las agencias de noticias? O a lo mejor, insisto, vivimos muy alejados del centro de esta cúpula y nos enteramos menos. Es una de las cosas que me ha llamado siempre la atención. Sí, es que, bueno, creo que hay varios factores. Primero, el estigma que está asociado al tema extraterrestre, a la idea de que, bueno, es mentira, de que una conspiranoia más, etcétera. Para eso yo siempre digo, hay instituciones acá mismo en Chile, como la CFAA, que es el Centro de Estudio de Fenómenos Anómalos, que lleva 30 años y se dedica a estudiar el fenómeno OVNI, para diferenciarlo de otras, y es de la DGAC, de la Dirección General de Aeronáutica, para diferenciarlo de otras conspiranoias, ¿no? Por un lado está el tema de que se asocia a otra idea, y por otro lado hay un tema militar tecnológico que es muy importante y que por eso se reprime en el mismo Estados Unidos, ¿no? Lo que ha habido acá es una guerra, una competencia tecnológica entre países que han obtenido estas naves y han desarrollado tecnologías y no ¿A partir de estas naves? A partir de esas naves, y no las quieren. Eso es muy interesante. A partir de estas naves que vienen de otra esfera, de allí han sacado información. Pero el problema está en que ha sido algo tan secreto que las personas que estudian estas naves estaban completamente desconectadas. Es decir, la persona que veía el sistema de propulsión no conocía las que veía los materiales ni nada. Entonces, ¿y con qué propósito eso que estuviste en para que no saliera la información, tú al final lo que haces, y esto lo hacen muchas organizaciones de inteligencia, por lo que entiendo, es que tú fragmentas a la organización. Por lo tanto, no haces que estén conectados, y eso hace que el objeto de estudio sea menos transmisible. Digo, ¿cuál es el temor? Que sepamos que existe vida en otros planetas, que tenemos contacto, que podría haber un caos terrible en la Tierra, ¿no? O que vienen en son de paz, claro, o son hostiles. Pero ¿por qué tanto hermetismo y por qué tan poca información, o por qué se trabaja así por separado para que esto no se filtre? Es que es justamente lo que les decía, el tema de reprimir la información va a depender de qué organización se hable. Por ejemplo, el tema militar es tecnológico puro, ¿no? Porque no quieren que China o Rusia obtenga esta información. Pero si tú lo ves del lado del gobierno, por ejemplo, es que primero que nada se supone que el gobierno tiene que resguardar a la ciudadanía, y si tú no tienes control de un fenómeno y asumir eso, es un tema, ¿no? Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, y también el tema tecnológico en sí puede ser un cambio brutal en la economía. Imagínense si tenemos una tecnología que no necesita combustible. Claro. Bueno, pasa con toda la industria de combustible. Es lo que uno muchas veces se pregunta. Desde las distintas épocas hasta la revolución industrial, luego la digital, luego la de ahora, cada vez los periodos son más cortos, son más breves, y aparece la inteligencia artificial y nos empezamos a enterar de que el 2035 en varios países o antes se van a acabar los motores a combustible, los típicos que conocíamos, aparecen los eléctricos, los híbridos. Toda esa rapidez con que están aconteciendo hechos, uno podría decir, pero no es una ocurrencia del hombre habitante del planeta, pueden venir
también de otros lugares. Pueden tener influencia de otras cosas. Ahora el problema que por lo que entiendo que ha habido con esta tecnología es que como ha estado tan fragmentada, como he dicho antes, Sí. no se ha podido hacer buena ciencia al respecto a eso. Porque tú para hacer ciencia necesitas un grupo de personas estudiándolo. Entonces una de las quejas que hay a partir de muchos políticos y personas de Stanford y de otras universidades es que no han permitido que la ciencia avance, ¿no? Entonces uno lo ve de las dos maneras, si es que, porque el fenómeno está, es decir, el OVNI se ha medido a través de radares, la información, la data está. Ujú. Lo que se está peleando ahora es que revelen esa data, pero de que existe, existe. Y hay dos cosas acá. Es una, esto es un fenómeno que no entendemos y no es nuestro, y que entraría todo el tema extraterrestre, pero si llega a ser humano, es aún peor, porque estamos hablando de que hay gente que ha tenido una tecnología súper avanzada que no la ha soltado Claro, que no la han O la compartido. están soltando de a poco. y que no la ha compartido. Porque yo insisto, la inteligencia artificial no es que no están soltando algo de a poco. Mm. La inteligencia artificial hoy día tiene proyecciones, pero ahí, a la vuelta Sí, de la esquina, sí. pero ¿cómo tan rápido? Pero ¿qué pasa si yo te dijera, Jorge, que pudiste haber tenido inteligencia artificial hace 40 años? No estamos capacitados para poder Para manejar entenderlo. ese tipo y entenderlo. Sí, pero creo que está más relacionado con el sistema de energía, con el tema de la energía, yo creo. Porque el mundo del petróleo mueve está claro. Sí, muchos es recursos clarísimo. y por lo tanto hay Los países más ricos del mundo hoy día viven del petróleo. Claro. deben haber presiones muy grandes para que otra tecnología salga y se desarrolle. Bueno, se están demorando con el tema del auto eléctrico, por ejemplo. Hay Sí. demora. Sí. O sea, suponía venían muy rápido y hoy día De hay... hecho, creo que la misma industria del petróleo y todo eso lo ha frenado. Sí. No porque y han encarecido quizás también los precios Sí. de los autos Y eléctricos. bueno, y todo eso es las gracias de Elon Musk, ¿no? Que ha hecho cosas que ha ido en contra de la industria y al parecer le ha ido muy bien. Sí. Ah, Yo no, desconozco, simplemente uno conversa como periodista y comunicador de que hay un grupo de gente, de genios, de gente mentes superiores, que justamente Elon Musk y varios otros de estos hiper multi están no todos juntos, Pero en conjunto trabajando pero están algunos. trabajando en áreas de este desarrollo que el ser humano, comillas, está avanzando muy rápidamente. Y aquí pueden haber también conocimientos de seres o de vida de otros lugares que desconocemos, el ciudadano común y corriente. sí, tal cual. De todas maneras, no se sabe bien, creo yo, cuáles podrían haber sido los alcances de esta tecnología que se ha encontrado. ¿Tú cómo estudias todo esto? ¿Cómo accedes a información? Hoy día está repleto en YouTube. Uno veo un canal que se llama News Nation, que es uno de los pocos que habla mucho de esto. News Nation. News Nation, y hay otros periodistas o programas que se dedican a esto, y ahí voy sacando toda la información, y estando al tanto de todo lo que pasa en Estados Unidos. Y también, ojo, lo que ha pasado en otros lugares, porque hay que ver que esto no solamente pasa en Estados Unidos, pero es conocido como el tema Roswell en Estados Unidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace poco estaba viendo un documental en Brasil, en un pueblo se llama Varginha, que está entre Sao Paulo y Río, pero hacia el interior, hace justo como un triángulo con las dos ciudades. En el 94 cae una nave y hay personas que ven esto, hay testigos de ese tiempo y que declaran ahora que lo que vieron, la nave, hay personas, 3 mujeres que vieron a los seres. A uno de estos seres se le llevó a un hospital. Está la entrevista con el doctor que atendió, que le sacó los escáneres a este ser. Hay como 15 testigos y entre eso hay como 7 militares que, bueno, lo hacen de espalda y con la voz cambiada, ¿no? Respecto a este fenómeno. ¿Por temor Entonces, a? ¿Por temor a qué? No, que no está prohibido hablar de eso. Y eso, en todos los casos que uno ve, los testigos siempre llega algún superior militar generalmente que dice, oye, aquí no ha pasado absolutamente nada. Hay una represión y amenaza incluso a personas de no poder hablar este tema. Y Diego, y de toda esa información, llegando a la conclusión, ¿cómo serían estos seres de que no son de la Tierra? Muy diferentes a nosotros, o quizás no tanto, pero sí avanzados tecnológicamente. Así, avance tecnológico debiese ser, porque cómo llegas tú cruzando las distancias
tan enormes, así Claro. mucho más avanzados que nosotros, Sí. porque aquí nosotros con suerte queremos llegar a Marte. Sí. Nosotros ya sabemos que el planeta B, que podría tener vida hasta varios años luz. Entonces Sí. el hecho que ya esté acá te dice que tiene una tecnología superior. Y respecto al extraterrestre en sí, creo que cuando uno habla de extraterrestre es como hablar de plantas. Claro. Es decir, hay muchos tipos, ¿no? Entonces tú podrías decir qué tipo de extraterrestre o qué tipo de especie, ¿no? No estamos hablando de un grupo aislado, estamos hablando, yo creo, de una variedad Por acá tenemos bastante un ejemplo amplia. de una variedad muy extraña Yo soy que una nos planta. acompaña Yo soy a una diario. planta. Claro. Yo soy una planta, pero que da frutos. Diego, es Gracias, muy Ricardo. interesante. Gracias por acompañarnos. Oye, muchas gracias por la Invitado para invitación. ¿Cuánto? No, 3 más. Por ahí, ahí Ya. cuando quieran. Genial. Vamos y volvemos con música de parte de la señora, lo trae especialmente a este programa. Conectados. Ya volvemos.